Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Esta es la Biblia y lo que la Biblia dice, yo lo creo. Si es bueno para Jesús, es bueno para mí. Deseo que puedas apropiarte de estas palabras tomando tu Biblia en tus manos, considerando que es un libro sagrado en la cual puedes encontrar verdades eternas que tienen que ver con nuestra salvación. Mis amados, hoy estudiaremos un mensaje más. Hablaremos sobre el tema del don de profecía. En las Escrituras, mis amigos, un profeta es uno que recibe comunicaciones de Dios y transmite sus intenciones a su pueblo. Los profetas no profetizaron de su propia iniciativa. Leyendo 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A través de los años, Dios ha dado revelaciones de su voluntad para su pueblo, por medio de individuos en los cuales se manifestó el don de profecía. Leyendo Amós capítulo 3, versículo 7, dice así: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus designios a sus siervos los profetas. En otra versión dice: sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Mis amados, en el Nuevo Testamento le concede a la profecía un lugar prominente entre los dones del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6, dice Pablo de esta manera, 12:6. Y teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la proporción de fe. Yendo un poquito adelante, 1 Corintios 12:28, dice de esta manera: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, después profetas, lo tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidad, ayudas, dotes de gobierno, diversos géneros de lengua. Un poquito más adelante, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice así: y él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, a otros, menciona aquí, dio como evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis amigos, la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo así lo dijo en Efesios 2:20 y 21. Saben, vamos a considerar las funciones del don profético en el Nuevo Testamento. Las profecías iniciaron bajo el esfuerzo misionero de la iglesia. Fue por medio de profetas como el Espíritu seleccionó a Pablo y a Bernabé para su primer viaje misionero. En Hechos 13:1 y 2 encontramos esa hermosa experiencia de elección y proveyó dirección en cuanto a dónde debían trabajar los misioneros de aquel tiempo, según Hechos 16:6 al 10. El que profetiza, declaró Pablo, edifica la iglesia. Las profecías son dadas a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo lo mencionó en 1 Corintios 14, versículos 3 y 4. Los profetas, mis amigos, ayudaron a producir la unidad de fe y protegieron a la iglesia contra las falsas doctrinas, según Efesios 4, 13 y 14. Cierto profeta del Nuevo Testamento dio aviso de que se acercaba una época de hambre. En respuesta, la iglesia comenzó un programa de asistencia para los que sufrieron debido a esa hambre.
En Hechos 11, 27 al 30 lo encontramos, que fue una declaración de Dios a través de un profeta y la iglesia se preparó. Estos dones, es decir, hablando de los dones del Espíritu Santo, incluyendo el don de profecía, continuarán en operación para el beneficio del pueblo hasta que Cristo vuelva a esta tierra. La disminución de la espiritualidad de la iglesia y la apostasía resultante provocó una disminución tanto de la presencia como de los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando de apostasía, de personas que se retiran de la iglesia y no quieren saber más de Dios. Al mismo tiempo, mis amigos, los falsos profetas provocaron falta de confianza en el don de profecía. ¿Cuántas personas surgen dentro de la misma iglesia, oponiéndose a los planes divinos de Dios, hablando sobre el don profético? Y eso hace que muchas personas que su fe está muy débil o que no buscan de Dios a través de la oración todos los días, ni de la palabra, ni del estudio de la palabra de Dios, flaquean y se vuelven de donde ellos estaban. Dios en aquel tiempo le concedió a Juan el Bautista el don de profecía, con el fin de que anunciase la primera venida de Cristo. En forma similar, es lógico esperar que Él envíe nuevamente el don de profecía para proclamar el segundo advenimiento de Jesús. Cuando vamos a Joel 2, 28 a 31 encontramos esa declaración que en los últimos días vendrá un desenvolvimiento del don profético en los jóvenes, en las mujeres, en los ancianos. La frase, el testimonio de Jesús, se refiere a la revelación profética. Estas expresiones paralelas, mis amigos, dejan claro la comparación del libro de Apocalipsis. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice de esta manera: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vamos inmediatamente al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, 9. Y dice así: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cuando San Juan el Revelador recibió estas palabras, estaba preso en la isla de Patmos, en el Asia Menor, alrededor del año 91 de nuestra era cristiana. Mis amados, la expresión espíritu de profecía puede referirse al Espíritu Santo que inspira al profeta. También se refiere a la operación del don de la profecía, al medio mismo de la profecía. Mis amados, el canon bíblico se ha cerrado, se cerró. Tenemos la Biblia toda ahora, 66 libros. Pero el don profético está ahí, en la Biblia. En la época posbíblica no puede reemplazar la escritura ni añadirle nada, porque el canon bíblico, como les menciono, ahora se haya cerrado. El don profético funciona en el tiempo del fin de manera muy semejante como lo hizo en el tiempo de los apóstoles. Por cuanto la Biblia advierte que antes del retorno de Cristo surgirán falsos profetas, debemos investigar cuidadosamente toda pretensión de poseer el don profético. Mis amigos, primera de Tesalonicenses 5, 20 al 22, así lo declara. ¿Cómo probar a un profeta? ¿Cómo comprobar que su mensaje es real? ¿Está de acuerdo a la Biblia? Debes preguntarte lo que él está diciendo. Un profeta de nuestros días no debe contradecir a los profetas anteriores a él, es decir, a los profetas que se encuentran en la Biblia. El Espíritu Santo jamás se contradice. Lo que un profeta predice, ¿saben? Debe suceder, debe cumplirse. Si bien las predicciones pueden comprender una porción comparativamente pequeña del mensaje profético, su exactitud debe demostrarse. Un verdadero profeta, mis amigos, que nosotros podemos probarlo,
dentro del don profético, debe reconocer la encarnación de Cristo. El verdadero profeta debe confesar la enseñanza bíblica relativa a la encarnación de Cristo. Debe creer en su divinidad, en su preexistencia, su nacimiento virginal, su verdadera humanidad. El profeta, sea un profeta falso o verdadero, tiene que llevar fruto, bueno o malo. Podemos discernir a los falsos profetas por sus frutos, o un verdadero profeta. San Mateo 7:16 y 18 al 20 habla de los falsos profetas. Por sus frutos lo conoceréis, dice la Biblia. Mis queridos amigos y hermanos, hablando del espíritu de profecía o el don profético en la iglesia adventista del séptimo día, se manifestó en el ministerio de la hermana Elena G. de White. Tras haber pasado con éxito las pruebas bíblicas, continuó ministrando por medio de su domo espiritual alrededor de 70 años. El estudio cuidadoso ha demostrado que sus escritos son consecuentes, son exactos y se hallan en completo acuerdo con las sagradas escrituras. Los escritos de esta mujer contienen un número relativamente pequeño de predicciones, las que pueden ser probadas y se han cumplido con una exactitud asombrosa. Mis amados, daremos un ejemplo de predicción cumplida por el surgimiento del espiritismo moderno, por ejemplo. En 1850, cuando el espiritismo acababa de surgir, ella declaró, lo identificó como uno de los engaños de los últimos días. Desde esa época, el espiritismo se ha esparcido por todo el mundo, adquiriendo millones de adherentes. Tú quizá no te atrevas a ir a un espiritista, pero cuidado, mi amigo, puedes caer en un terreno muy cerca de ti, que se llama el espiritismo moderno. ¿En cuántas iglesias se practican y caen en trances? Peligro. Toma muy en cuenta esto. Es una advertencia de nuestros días, mis amados. El libro, por ejemplo, El Deseo a todas las gentes, ha sido aclamado como uno de los tratados más espirituales que se hayan escrito acerca de la vida de Cristo. También, por su parte, tal vez en tus manos ha caído El Camino a Cristo, su libro más ampliamente difundido y llevado a millones de personas a establecer una profunda relación con el Salvador. Este libro ha sido escrito en muchos idiomas en el mundo y ha llegado hasta las personas más encumbradas y ha admirado su contenido, de acuerdo a la palabra de Dios. Mis amados, ha pasado más de un siglo desde que Elena de White recibiera el don profético. Su iglesia y las vidas de quienes han seguido sus consejos revelan el impacto de su vida y mensajes que se encuentran ahí. Los escritos de Elena de White no constituyen un sustituto de las escrituras. No pueden ser colocados al mismo nivel de la Santa Biblia. Se ha considerado como una luz menor porque la Biblia es la luz mayor. Los adventistas del séptimo día apoyan plenamente el principio de la reforma, conocido como sola escritura, según el cual la Biblia es su propio intérprete y la Biblia sola es la base de todas las escrituras. Nosotros, la iglesia adventista, consideramos que la Biblia no necesita ser interpretada por cada uno de nosotros. La Biblia se interpreta por sí misma. Solo tenemos que ser llevados por el Espíritu Santo. Elena de White consideraba que su obra consistía en llevar al pueblo de vuelta a la Biblia, porque ella dijo que poco caso se le hace a la Biblia. Así lo declaró. Y por lo tanto el Señor ha provisto una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Los testimonios escritos no son dados para proveer nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración que han sido ya reveladas. Mis amados, tenemos que considerar con mucha atención. La palabra de Dios es muy clara. Un hombre llamado Josafat, un rey, y dijo: creed a sus profetas y seréis prosperados. Saben, mis amados,
tenemos que considerar con atención ese tema. Si cerca de ti está una persona que es adventista del séptimo día, acércate a él y dile, escuché una reflexión con una persona llamado Joel Pérez, pero yo quiero que tú me profundices más este tema sobre el don profético. Por favor, ayúdame a entenderlo. Y estoy seguro que él te va a ayudar. Si él no puede, te llevará a un pastor, te llevará a otra persona que ha leído más sobre este tema. Pero consulta, mis queridos amigos, y también consulta con mucho cuidado, porque pudiera ser que surja un falso maestro y pueda desviar tu atención a lo que es Jesús a través de las profecías. La segunda venida de Jesús a esta tierra forma parte de las profecías, de una de las profecías más grandes que se encuentran en la Biblia. Preparémonos para ese momento glorioso. Está dentro de las profecías. Vendrá de forma visible en las nubes con gran poder y gloria. Ojalá pues que podamos este día pensar en este mensaje. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.